Hola. Esta noche notas cómo el aire en la aldea maya cambia apenas el sol termina de deslizarse tras las ceibas más altas. La humedad se vuelve más amable, los insectos empiezan a cantar con un ritmo casi hipnótico, y tú caminas despacio, siguiendo a un escriba que ya conoces bien por sus jornadas interminables de tinta, paciencia y luz temblorosa. Él avanza con una calma que casi te contagia, aunque no puedes evitar pensar que, sinceramente, tú probablemente no sobrevivirías ni 2 horas haciendo lo que él hace cada noche. Antes de que te pongas demasiado cómodo, y porque al escriba le hace gracia que lo mencione, te recuerdo algo esencial. Tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. Por cierto, cuéntame desde dónde me escuchas esta noche y qué hora es allá donde estás. Siempre sorprende al escriba saber que alguien, quizá a miles de kilómetros, está observando su rutina nocturna. Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. La aldea entera parece prepararse de forma casi coreografiada para recibir la oscuridad. Tú avanzas detrás del escriba, mientras él acomoda su manto ligero sobre los hombros, como quien se prepara para algo importante, pero también familiar. Las personas a tu alrededor están cerrando sus puestos de intercambio, apagando fogones o inclinándose para saludar a los vecinos, y tú comienzas a notar cómo cada sonido se atenúa. Es una transición silenciosa pero muy organizada, un detalle que muchos visitantes pasarían por alto, pero no tú, que vas con el escriba y observas los hábitos que marcan la vida cotidiana en esta comunidad. Un dato curioso, casi mainstream sobre los pueblos mayas, es que la noche no era exactamente un momento de descanso total. Para muchos artesanos, sacerdotes y, por supuesto, escribas, el anochecer habría una segunda jornada dedicada a tareas más delicadas. Entre ellas, observar los astros, alinear calendarios o registrar acontecimientos importantes. Mientras caminas junto a él, te das cuenta de cómo mira de reojo al horizonte, calculando la hora sin reloj, solo por el color del cielo. Historiadores aún discuten si esta capacidad era estrictamente entrenada o si surgía de vivir tan conectados con los ritmos de la selva. Pero lo cierto es que su precisión te deja boquiabierto. El aroma del copal encendido por algunos hogares impregna el ambiente. El escriba pasa junto a una pareja que coloca brasas en un pequeño brasero y él alza la mano para saludar. Tú imitas el gesto, aunque con la torpeza de quien no sabe todavía si eso era un saludo o una bendición informal. La pareja ríe bajito, como si ya estuvieran acostumbrados a la mezcla de solemnidad y humor del escriba. Y sí, él también te suelta una broma ligera sobre cómo tu paso descoordinado podría despertar al mismísimo dios del maíz. Es su manera de liberarte un poco de la tensión, porque él sabe que la noche maya puede ser un espectáculo abrumador para alguien que no creció aquí. En un momento te detienes porque algo se mueve cerca del río. El escriba ni siquiera parpadea. Es solo un cuatí, dice, probablemente buscando frutas o restos de la cena. Tú respiras aliviado, aunque quizá con demasiada intensidad, porque él te lanza una sonrisa burlona. Si eso te asustó, espera escuchar cómo suenan los sapos gigantes después de medianoche. Es el segundo chiste de la noche y no será el último. Mientras el cielo termina de oscurecer, él enciende su pequeña antorcha de trabajo. La llama, alimentada por resinas locales, ilumina apenas medio metro de su entorno, pero para él es suficiente. Este es un detalle poco conocido. Muchos escribas mayas preferían trabajar con luz tenue porque creían que ciertos glifos, especialmente los vinculados a deidades nocturnas o sabidurías profundas, se revelaban con mayor claridad cuando el ambiente estaba en reposo. No es que el glifo cobrara vida, sino que el escriba, en el silencio y la penumbra, podía concentrarse de una manera casi ritual. La caminata continúa hacia el pequeño taller donde pasarán buena parte de la noche. A lo lejos escuchas el eco de tambores. No es un ritual grande, sino la práctica de unos jóvenes que se preparan para festividades venideras. El escriba los observa un momento y suspira con cierta nostalgia. Antes podía llevar el ritmo. Ahora apenas puedo llevar el pulso del pincel. Otro chiste suave, aunque tú sospechas que tiene un toque de verdad. Justo antes de entrar al taller, te señala el cielo. Las primeras estrellas ya han perforado la oscuridad, y la luna, casi llena, dibuja siluetas más claras entre los árboles. Para ti es bello.
Para él es también un recordatorio de que esta noche debe registrar ciertos símbolos relacionados con el ciclo lunar. Lo hace con la tranquilidad de quien ha repetido este ritual miles de veces, pero sin perder la reverencia. Cruzan finalmente la entrada del taller. Un espacio humilde, pero cuidado con precisión. El escriba cambia ligeramente su postura, como si entrara en otro mundo, uno hecho de tinta, de memoria y de susurros antiguos. Tú sabes que esta será una noche larga, pero también suave, llena de detalles que normalmente pasan desapercibidos para quienes no se detienen a mirar. Apenas cruzas el umbral del pequeño taller, notas cómo cambia la atmósfera. Ya no existe el bullicio suave de la aldea, ni los tambores lejanos ni las risas tímidas de quienes aún conversan junto a sus fogones. Aquí dentro, el aire huele a fibras secas, a pigmentos minerales y a un toque de resina que todavía queda impregnado en las paredes de barro. El escriba avanza con paso medido, casi ceremonioso, como si cada noche repitiera un proceso que no solo es rutina, sino también una especie de pacto silencioso con algo más grande. ¿Y tú, que apenas llevas unos minutos aquí, entiendes el instante que este espacio no es un lugar de trabajo, es un pequeño santuario doméstico? Lo primero que hace el escriba es inclinar ligeramente la cabeza ante una figura discreta colocada en una repisa de piedra. No es una estatua imponente, sino un pequeño ídolo de madera, pulido por años de contacto con manos agradecidas. Representa un dios menor de la protección, uno de esos espíritus que no salen en los libros modernos, porque los libros modernos suelen olvidar lo íntimo. Él murmura algo que no alcanzas a escuchar, una frase corta, probablemente un agradecimiento por permitirle llegar al final del día. Y tú, que no sabes si deberías imitarlo o quedarte en silencio, optas sabiamente por lo segundo. Un dato ampliamente aceptado entre los estudiosos es que los escribas mayas mantenían un fuerte vínculo ritual con sus espacios de creación. No era solo superstición. Creían que la claridad mental venía de la armonía entre entorno, cuerpo y espíritu. Historiadores aún discuten si estos rituales eran estrictamente religiosos o si funcionaban más como una especie de terapia nocturna. Pero viendo cómo se relaja el escriba mientras respira hondo frente al ídolo, cualquiera diría que funcionan bastante bien. Luego pasa la parte, digamos, más terrenal de la rutina. Limpiar su espacio de trabajo. Observas cómo barre con delicadeza los restos de fibra de amate que hayan quedado del día anterior, cómo sacude las telas que protegen los tinteros, y cómo revisa con atención que ninguna hormiga curiosa haya decidido instalarse entre los utensilios. Él lo hace tan tranquilo, tan automático y meticuloso, que te da un poco de vergüenza pensar en el escritorio que dejaste en casa, lleno de cables, tazas de café y probablemente la mitad de un snack del que ya ni te acordabas. Mientras limpia, te lanza su primer comentario sarcástico del tramo. Si los dioses vieran cómo mantienes tu escritorio, te mandarían a cultivar maíz un año entero. La manera en que levanta una ceja hace que no sepas si está bromeando o si de verdad evalúa tu futuro agrícola. Tú decides sonreír como si no te afectara, pero por dentro ya estás pensando en ordenar tu vida. Termina de sacudir los materiales y los coloca de nuevo, uno por uno, en posiciones que parecen simples, pero que tú empiezas a reconocer como estratégicas. El pincel principal a la derecha, las conchas que contienen pigmentos al centro, la piedra de moler pigmentos un poco hacia atrás, y una tablilla de amate extendida frente a él. Todo ordenado con una precisión casi matemática. Un dato poco conocido. La organización de la mesa de trabajo del escriba no era solo cuestión de orden práctico, sino un reflejo del cosmos. Se decía que colocar ciertas herramientas en un eje específico ayudaba a alinear a la mente con el ciclo solar o lunar, dependiendo de lo que se estuviera escribiendo. Cuando termina, se sienta sobre un petate trenzado. Tú te sientas junto a él, intentando replicar la postura, pero rápidamente notas que tus caderas no están tan de acuerdo. Él te mira de reojo, con una sonrisa contenida. Puedes usar el cojín,
No todos nacen con la elasticidad de un sacerdote. Segundo chiste de la noche. O tercero si contamos el comentario sobre tu escritorio. Antes de comenzar su labor, toma un pequeño cuenco de agua perfumada con hierbas, humedece sus dedos y traza un círculo en el aire con un movimiento lento, casi danzante. No es un gesto dramático ni pretende impresionarte, simplemente es una forma de purificar la noche, de marcar la transición entre el mundo cotidiano y el mundo de los símbolos. Tú sientes un ligero escalofrío, no de miedo, sino de anticipación. Él te explica mientras agita la mano suavemente, que ciertos escribas creían que los glifos podían escuchar el estado emocional del escriba. Obviamente no en un sentido literal, pero según la tradición un glifo trazado con calma transmitía calma. Uno trazado con tensión transmitía tensión. ¿Será verdad? No lo sabes, pero cuando ves cómo su respiración se vuelve más profunda y cómo su cuerpo se afloja, entiendes que, literal o no, el propósito funciona. Aprovechas que él se concentra un momento para observar más detalles del espacio. Notas pequeñas marcas en las paredes, líneas, puntitos, figuras sencillas. Son bocetos de prácticas antiguas, restos de aprendizajes, recordatorios visuales. Un dato curioso, casi anecdótico. Algunos escribas dejaban pequeñas inscripciones en sus talleres que jamás serían vistas por nadie más. Pequeñas frases como, no olvides la curva de este glifo, o revisa mañana el pigmento azul. Tú sonríes porque eso te recuerda las notas adhesivas que la gente moderna pega en sus monitores. Cuando el escriba termina su preparación, deja escapar un suspiro suave. Te mira como quien invita sin palabras, y tú te acercas un poco más. Está por comenzar, y tú ya no eres solo un visitante. Eres parte de su pequeña ceremonia doméstica. La noche se ha sentado del todo, el santuario está listo, y tú, sorprendentemente, también. El escriba pasa la mano sobre la mesa, ya ordenada, como quien despierta a un viejo amigo, y tú sientes que estás a punto de entrar en una dimensión aún más íntima de su oficio. Aquí no hay nada que brille, nada que parezca lujoso. Las verdaderas joyas son sus herramientas, tan modestas a simple vista como poderosas en significado. Te inclinas un poco hacia adelante, curioso, y él sonríe porque sabe que los primeros minutos en contacto con estos objetos siempre generan fascinación. Lo primero que te muestra son sus pinceles. No son pinceles como los de ahora, con mangos uniformes y precisión industrial, sino piezas artesanales, hechas con pelos de animales locales, venado, cuatí y, a veces, si la suerte acompaña, incluso de un pequeño felino silvestre. El mango es una delgada varita de caña, cuidadosamente pulida para evitar astillas y para que el peso sea casi inexistente. Él te deja sostener uno, y tú te sorprendes al notar lo liviano que es. Así no cansa tanto la mano, dice, aunque enseguida te remata con una broma, pero en tu caso quizá también necesitarías un descanso cada 5 minutos. Tú finges indignarte, pero admites que probablemente tiene razón. A un costado están las conchas marinas que usa como tinteros. Algunas son pequeñas, otras más amplias, todas con un brillo suave que la luz de la antorcha realza de manera preciosa. Según un dato que sí aparece en muchos estudios, los mayas tenían una fuerte conexión simbólica con elementos marinos, incluso si vivían lejos de la costa. Se creía que las conchas ayudaban a guardar la vida del color, a mantener los pigmentos frescos, casi como si el océano siguiera respirando dentro de ellas. Historiadores aún discuten si este simbolismo influyó directamente en la elección de conchas específicas o si simplemente eran recipientes prácticos y fáciles de obtener mediante intercambio. Pero cuando ves cómo el escriba acaricia los bordes de una de ellas, entiendes que para él, la conexión va más allá de lo práctico. En el centro de la mesa descansa la piedra donde mezcla pigmentos. A diferencia de lo que esperarías, no es del todo lisa. Tiene pequeños surcos, marcas de años y años de molido.
y en algunas grietas aún quedan rastros de color azul, rojo o negro. Él la gira con cuidado y te muestra una parte donde se aprecia un desgaste más pronunciado. Aquí fue donde aprendí, dice con cierto orgullo. Y de inmediato añade, y también donde derramé medio tintero por torpe, pero eso no lo contamos. Ese es el segundo chiste de esta sección, y tú ríes bajito porque ya te has acostumbrado al humor calmado del escriba. Luego toma uno de los pinceles y te muestra cómo prueba la flexibilidad de las fibras. Las dobla apenas, las humedece con un toque de agua y vuelve a estirarlas. Es un gesto delicado, casi afectuoso. Si el pincel no está despierto, el glifo tampoco comenta. Te pregunta si habla en sentido literal y él, anticipando tu confusión, agrega, es solo una manera de decir que el instrumento debe sentirse vivo en la mano. Aunque, sinceramente, no estás tan seguro del todo. En esta cultura, la frontera entre objeto, símbolo y espíritu siempre parece un poco borrosa, y eso es parte de lo que la hace tan fascinante. En un rincón observas un pequeño estuche hecho de fibras vegetales. Él lo abre y te enseña varios fragmentos de huesos finamente tallados. Guías, explica. Son como las reglas modernas, herramientas para trazar líneas rectas o medir proporciones. Uno tiene marcas minúsculas, otro tiene un borde extremadamente pulido. Este detalle es uno de esos datos menos conocidos. Algunos escribas usaban guías de hueso no solo para mantener simetría, sino para asegurarse de respetar el orden cósmico de los glifos. Un glifo desbalanceado podía interpretarse como un mal augurio. No queremos eso, dice, con una sonrisa que te hace sentir que quizá ha tenido que corregir más de un mal augurio accidental a lo largo de su carrera. Te sorprende ver un pequeño cuchillo de obsidiana. El filo brilla con una nitidez casi sobrenatural bajo la llama. Para raspar errores, te dice, antes de que tu imaginación se vaya por lugares más dramáticos. La tinta sobre el amate se puede corregir, a veces. Historiadores aún discuten si esta técnica era común o si solo algunos escribas la dominaban. Él asegura que funciona, pero añade en tono burlón, eso sí, no me pidas que lo haga esta noche. Ya raspé tanto la semana pasada que la hoja me tiene rencor. Más allá hay otros elementos. Una bolsa con polvos minerales, un pequeño recipiente que contiene savia espesa para fijar pigmentos, fibras secas para limpiar el pincel y un trocito de carbón para bocetos rápidos. Juntos todos estos objetos parecen un kit de supervivencia para la creatividad nocturna. Tú intentas memorizarlo todo, pero te das cuenta de que cada herramienta tiene un ritmo propio, una historia que él entiende, y tú apenas empiezas a intuir. En un momento, mientras examinas la piedra de moler pigmentos, te percatas de una marca particular, un pequeño símbolo tallado en un borde. No es un glifo completo, sino algo más simple, casi un garabato. Él lo mira y sonríe con cierta nostalgia. Mi maestro lo hizo. Decía que así la piedra nunca olvidaría enseñarme a tener paciencia. Tú respondes con un comentario ligero, creo que yo necesitaría 10 de esas piedras. Él asiente, riéndose suavemente, sí, quizá una colección completa. Cuando finalmente termina de mostrarte cada herramienta, el escriba se recuesta apenas, respirando hondo. Las herramientas están listas, su mesa está ordenada. Y tú, al ver todo este ritual en cámara lenta, entiendes que antes de escribir un solo glifo, él ya ha contado una historia. La historia silenciosa de su oficio, de su disciplina, de su relación con estos objetos que no solo usa, sino que honra. La noche avanza despacio, pero tú sientes que recién empieza. El escriba acerca sus conchas tintero, y tú notas cómo cambia su expresión. Se vuelve más precisa, más concentrada, como si acabara de activar una parte distinta de su mente. La preparación de pigmentos es, para él, uno de los momentos más importantes de la noche. No porque sea especialmente difícil, aunque requiere cierta técnica, sino porque es un proceso que mezcla arte, memoria y una pizca de superstición heredada. Te acomodas un poco,
sabiendo que estás a punto de presenciar algo que rara vez se muestra a visitantes, y mucho menos a visitantes tan poco expertos como tú. Lo primero que hace es tomar un pequeño recipiente con polvo mineral azul. No es cualquier azul. Es el famoso azul maya, una mezcla resistente al paso de los siglos, que todavía desconcierta a muchos químicos modernos. El escriba coloca un poco en la piedra de moler y añade gotas de agua con resina. Cuando comienza a trabajar la mezcla, ves cómo el tono se intensifica, volviéndose profundo y vibrante como un cielo justo antes del amanecer. «Este color tiene paciencia», murmura. «Solo se despierta si lo tratas con suavidad». Tú te quedas mirando, medio hipnotizado por el movimiento circular del mortero. Historiadores aún discuten si los escribas realmente atribuían propiedades espirituales a este pigmento o si simplemente apreciaban lo increíblemente resistente que era. Sea como sea, él parece creer en ambas cosas. A continuación toma otro polvo, esta vez de un rojo terroso. Este pigmento es más conocido y más común, hecho de hematita molida, pero la forma en que él lo trata hace que parezca igual de importante que el azul. Lo mezcla con una savia espesa que huele ligeramente a miel, para que el color se aferre, explica. Tú acercas la nariz, quizás demasiado, y él te lanza una mirada divertida. Con cuidado, todavía no quiero que salgas de aquí con la nariz roja sin saber por qué. Primer chiste de esta sección, dicho con la calma de quien ha visto a muchos aprendices mancharse la cara sin querer. Luego pasa al negro, obtenido del carbón finamente triturado. Aquí hay algo curioso. Mezcla el polvo con agua, pero también le agrega unas pocas gotas de una infusión hecha con semillas. Esto ayuda a que el trazo sea firme. Tú no estás muy seguro de cómo funciona, pero puedes ver la consistencia más espesa y uniforme. Hay estudios que mencionan este tipo de añadidos, aunque su uso exacto sigue siendo tema de debate. Historiadores aún discuten si estas variaciones eran recetas personales, preferencias regionales o tradiciones transmitidas solo entre ciertas familias de escribas. Una vez preparados los tres colores principales, toma un pigmento amarillo hecho de arcillas ricas en minerales. Lo mezcla suavemente con una solución muy líquida. Este es el más caprichoso, comenta mientras mueve el pincel. Si está muy espeso, se quiebra. Si está muy aguado, se esconde. Tú lo miras con una ceja levantada y le preguntas si habla del pigmento o de un antiguo amante. Él suelta una carcajada inesperada. Bueno, quizás de ambos. Segundo chiste. Y bastante bueno, por cierto. Cuando los pigmentos están listos, él los dispone en sus conchas, colocando cada color en un orden específico. Tú ya sabes que este orden no es casual. Aprendiste hace un rato cómo colocaba sus herramientas siguiendo la idea de equilibrio y ahora ves lo mismo aplicado a los colores. Así no se pelean. Bromea mientras acomoda el azul, rojo, amarillo y negro siguiendo un patrón circular. Pero enseguida añade, y así mantengo un ritmo mental. Cada glifo pide su tono. De nuevo, esa mezcla tan suya de humor y seriedad que hace que todo el proceso parezca encantador. Te sorprende ver un pigmento verde que no esperabas. Lo obtiene mezclando amarillo y azul con una técnica que parece más intuitiva que exacta. No siempre lo uso, pero cuando el relato habla del maíz tierno, de plantas nuevas o de la juventud de algún personaje, lo necesito. Tú sonríes porque te das cuenta de que para él los colores no son solo materiales, son emociones, estaciones, edades, susurros. Es como si cada pigmento narrara algo por sí mismo. Mientras él continúa ajustando las mezclas, tú notas algo que quizás pasaste por alto antes: el silencio. No es un silencio absoluto. Se escuchan grillos, un murmullo lejano del viento, un crujido ocasional del techo de palma, pero es un silencio que envuelve, que sostiene, que hace que los movimientos del escriba parezcan parte de una danza nocturna. Tú también respiras más lento sin darte cuenta. Te das cuenta de que hay un pequeño cuenco con agua teñida de verde pálido. Preguntas qué es, y él responde, un viejo truco para evitar el cansancio de los ojos. Solo miro el reflejo un instante, para refrescar la vista. Tú lo pruebas por curiosidad y descubres que no sabes si realmente ayuda o si solo te estás autosugestionando, pero el efecto es tan calmante que no te importa.
Tercer chiste involuntario de la sección cuando él te dice, si sigues mirándolo así, ¿te vas a quedar dormido antes que yo? Cuando por fin termina, se queda en silencio unos segundos, como evaluando si los colores lo escuchan. Luego asiente, satisfecho. Tú no entiendes exactamente qué ha evaluado, pero tampoco necesitas entenderlo. Basta con verlo moverse para saber que ha alcanzado el equilibrio perfecto. Los pigmentos están despiertos. El escriba también. Y tú, sin darte cuenta, ya estás dentro del ritmo nocturno que guía todo lo que está por venir. El escriba toma una respiración lenta, profunda, casi ceremoniosa, y acerca la primera hoja de amate hacia la luz tenue de la antorcha. No es un papel como los que conoces. La superficie tiene un tacto fibroso, irregular, vivo. Cada hoja parece tener una personalidad distinta, y él lo sabe. Pasa la yema de los dedos sobre la textura, como quien saluda a un viejo compañero antes de empezar una labor conjunta. Tú observas fascinado, porque aunque has visto hojas de papel miles de veces, esto es otra cosa. Aquí hay historia, selva, tiempo. Tú te acomodas un poco más cerca, sin invadir, claro, porque sabes que estás a punto de ver cómo nace la primera línea del crepúsculo, ese momento en que el primer trazo marca el inicio real de la jornada nocturna. El escriba toma el pincel principal, el de pelo más suave, lo humedece con un toque casi imperceptible y observa cómo el pigmento negro sube por las fibras. Lo hace con tanta precisión que parece que estuviera escuchando el sonido del color. Intentas imitar su concentración, pero al minuto ya te distrae un mosquito tejiendo círculos cerca de tu oreja. Él lo nota, sonríe y dice, si no puedes con uno, imagina trabajar con 10. Primer chiste del tramo, y apenas vas empezando. Cuando coloque el pincel sobre la superficie por primera vez, te das cuenta de lo difícil que es mantener el pulso estable. Él exhala y el trazo fluye. Tú exhalas y tu brazo imaginario tiembla en solidaridad. Hay un dato curioso aquí. Los mayas desarrollaron técnicas de respiración para acompañar ciertos glifos, especialmente los más largos o los que incluían curvas complejas. No es que fuera una regla escrita, pero era parte de la formación. La mano sigue al aliento. Historiadores aún discuten si esta práctica nació del ámbito ritual o simplemente como una estrategia eficiente para evitar errores al trabajar con pigmentos delicados. Sea cual sea la verdad, funciona. El trazo del escriba es impecable. Él continúa con calma, trazando la base de un glifo que representa un día específico del calendario. El patrón requiere geometría. Te explica que este glifo será el inicio del registro de esta noche, una historia de un linaje que necesita actualizarse con eventos recientes. Tú piensas que es como abrir un documento nuevo en tu computadora y escribir la fecha arriba, pero con muchísimo más estilo. Mientras lo observas, notas cómo su cuerpo entero trabaja con la mano. No solo mueve el brazo, ajusta hombros, inclina ligeramente la cabeza, acomoda el pecho para que el aire fluya sin interrupción. Tú intentas imitar la postura y terminas sintiendo un crujido raro en la espalda. Él te mira, se ríe y suelta. Tranquilo, todavía no has roto nada. Segundo chiste, aunque tú no estás tan seguro. Con un movimiento lento cambia el pincel por otro más fino, lo limpia con fibra seca y lo sumerge en el azul maya. Este es un momento especial, el primer color del relato. No siempre uso azul al inicio, pero hoy la historia habla de un nacimiento, así que comenzamos con algo que respira vida. Tú asientes, aunque no entiendes del todo esa lógica, y él lo nota. Los glifos también sienten cuando deben entrar en escena. Tú sonríes porque ya aprendiste que para él, los glifos son casi actores con carácter propio. A lo largo de unos minutos, el escriba avanza agregando trazos pequeños, curvas, puntos, líneas diagonales que forman patrones reconocibles solo para quienes han estudiado este sistema visual. Tú intentas descifrarlo, pero la complejidad te abruma un poco. Él, como si leyera tu mente, añade, no te preocupes, a veces ni los aprendices entienden la primera vez, o la segunda, o la quinta. Tercer chiste, aunque es posible que no sea chiste. Un dato más concreto, de esos que suelen aparecer en conferencias y documentales. Muchos glifos mayas no representan una sola cosa, sino una combinación de sonidos, ideas y asociaciones visuales. Es como si un símbolo dijera árbol, crecimiento y tiempo al mismo tiempo, dependiendo del contexto.
El escriba te lo explica mientras dibuja una figura con forma de hoja estilizada. Este aquí significa un nombre, pero también significa una cualidad. Tú intentas seguir el hilo, pero él se adelanta con un gesto amistoso. No te preocupes, esta parte se aprende viendo, no memorizando. A medida que continúa trazando glifos, percibes un ritmo. Cada línea parece tener un propósito. Cada punto marca un latido. Y tú, que hace unos minutos estabas inquieto, ahora te encuentras respirando casi igual de lento que él. Es como si el acto de escribir glifos estuviera diseñado para sincronizar al escriba, al relato y al observador. Un detalle hermoso que te sorprende más de lo que pensabas. En un momento, el escriba se detiene para ajustar una curva. No es un error, sino una corrección minúscula para equilibrar el glifo. Toma el cuchillo de obsidiana, raspa 1 milímetro, sopla suavemente y vuelve a pintar. Tú lo miras con ojos muy abiertos. No te asustes, dice. La obsidiana solo muerde cuando tiene hambre. Cuarto chiste informal, aunque él finge que no lo fue. Con la primera línea completa, el escriba deja caer el pincel suavemente sobre la piedra de moler. Lo mira con satisfacción y dice, «La noche ya empezó. Y tú, aunque llevas aquí desde hace rato, sientes que tiene razón. No es la entrada al taller, ni la mezcla de pigmentos lo que marca el verdadero comienzo. Es este primer trazo, esta línea suave sobre amate, que parece decir, estamos listos. La noche sigue, y tú sigues con ella, absorbiendo cada movimiento y cada silencio». El silencio se vuelve tan profundo que casi parece un personaje más dentro del taller. No es un silencio vacío, sino uno lleno de matices. El susurro lejano de los grillos, el chisporroteo tímido de la antorcha, el roce apenas audible del pincel contra la superficie del amate. Te das cuenta de que en este mundo nocturno del escriba, el silencio no es ausencia de sonido, es guía, compañía, herramienta de concentración. Él lo habita con una naturalidad que te sorprende, como si fuera un fluido suave en el que se hunde para trabajar mejor. Mientras continúa con los glifos, notas que su respiración sigue siendo constante, medida. No ha variado ni un ápice desde el primer trazo. Te parece increíble la disciplina que requiere mantener ese ritmo durante horas, y es ahí cuando él, sin levantar la vista, murmura. El silencio hace la mitad del trabajo. Tú no puedes evitar preguntarte si eso lo dice en serio o si es otra de sus frases enigmáticas. Bueno, y la otra mitad es no quedarse dormido. Añade, rompiendo solemnidad con el primer chiste de esta sección. Observas cómo avanza con otro glifo, más curvo y ornamentado que los anteriores. El azul maya resalta en la superficie, capturando la luz con un tono casi sobrenatural. Te explica en voz baja que este glifo en particular representa un concepto complejo, no solo un nombre, sino también un linaje. Los glifos guardan memoria, dice. Un buen escriba solo la libera. Es una frase que te queda dando vueltas en la mente. Tiene algo poético, algo práctico y algo que parece una historia en sí mismo. Un dato conocido por muchos historiadores es que los escribas mayas no solo registraban hechos, sino también interpretaciones del tiempo. No era una escritura fría ni cronológica, era una escritura que respiraba, que conectaba eventos, rituales y ciclos naturales. El escriba continúa explicándote esto mientras añade detalles minúsculos alrededor de un símbolo que parece una hoja. Esto aquí indica un momento del día, y esto otro señala un punto casi imperceptible, una emoción. Tú lo miras perplejo. Él sonríe. Sí, lo sé. Complicado. No te preocupes, nadie lo entiende la primera vez. Segundo chiste, servido con confianza absoluta. Mientras tanto, el silencio sigue acomodándose alrededor de ustedes. No es un silencio incómodo, es una especie de manta suave que envuelve la escena. Tú respiras más lento sin darte cuenta, y él, siempre atento, comenta. ¿Ya ves? El taller entrena incluso a quienes no escriben. Te ríes, porque es verdad. El ambiente te está moldeando, tu postura, tu respiración, tu atención. Es como si este espacio tuviera normas invisibles que tu cuerpo empieza a obedecer. Aún así, para evitar que la quietud se vuelva pesada, él te cuenta una pequeña anécdota. Hace años, cuando era aprendiz, cometí un error enorme por culpa del silencio. Estaba tan concentrado
que no escuché a un gato entrar al taller. Saltó encima de la mesa y dejó una huella perfecta en el glifo del gobernante. Tú te tapas la boca para no reír demasiado fuerte. El maestro dijo que quizá el gato quería dejar constancia de su propio linaje. Remata. Tercer chiste. Y probablemente basado en hechos reales. Mientras la anécdota se desvanece en el aire, él continúa trabajando con una fluidez admirable. Cambia de pincel sin pensarlo, alterna colores, ajusta niveles de presión. El silencio le sigue como metrónomo, marcando un ritmo invisible. Te das cuenta de que, para él, trabajar de día sería una desventaja. Demasiadas distracciones, demasiadas voces, demasiadas interrupciones. La noche es su aliada, su musa, su coescribiente. Un detalle poco conocido es que algunos estudiosos creen que los escribas mayas podían entrar en una especie de trance suave durante el trabajo nocturno, un estado de concentración profunda que les permitía recordar genealogías complejas o fórmulas calendáricas sin esfuerzo. Historiadores aún discuten si este trance era inducido por técnicas de respiración, por repetición o simplemente por la costumbre. Tú, viendo el escriba ahora, podrías creer cualquiera de las tres. En un momento casi musical, el escriba se detiene. No porque esté cansado, sino porque está escuchando algo que tú no percibes. Inclina la cabeza ligeramente y sonríe. Tú preguntas qué pasa, y él responde, nada, solo el silencio diciéndome que es hora de cambiar de glifo. Lo dice tan natural que tú asientes sin cuestionarlo. Se ajusta el manto, respira profundo una vez más y vuelve a sumergirse en el trabajo. El pincel vuelve a deslizarse, la antorcha sigue chisporroteando y tú sientes que podrías quedarte aquí horas simplemente observando. Hay algo profundamente relajante en este pequeño universo nocturno donde todo tiene un ritmo suave, donde cada gesto importa, donde incluso el silencio parece tener personalidad. La noche continúa avanzando, lenta, amable, acompañada por ese murmullo silencioso que sostiene todo el trabajo del escriba. Y tú sigues ahí, dejándote llevar. El pincel del escriba avanza con tanta fluidez que, por un instante, crees que nada podría interrumpir este ambiente suave, casi sagrado. Pero como ocurre en toda comunidad viva, la noche nunca es completamente silenciosa, ni completamente privada. Apenas el escriba termina un glifo particularmente complejo, se escucha un suave golpecito en el marco de la puerta. No es un toque dramático, solo una presencia tímida que se asoma desde la penumbra. Tú giras la cabeza, curioso, mientras él suspira con resignación afectuosa. Las visitas siempre llegan cuando el pincel está más concentrado. Primer chiste de esta sección, lanzado con la serenidad de quien ya está acostumbrado a estas pequeñas interrupciones nocturnas. La primera visitante es una vecina mayor, envuelta en un manto que cubre casi todo su cuerpo. Entra sin prisa, saluda con la mano y deja en la mesa un pequeño cuenco con tortillas recién hechas. Tú te sorprendes por el gesto, pero el escriba te explica que es una costumbre nocturna entre algunos hogares. Compartir parte de la cena tardía con quienes trabajan hasta tarde. Un dato bien documentado. En muchas comunidades mayas, los artesanos nocturnos recibían pequeñas ofrendas de comida para apoyar su labor y para mantener un sentido de circulación comunitaria. Historiadores aún discuten si esto formaba parte de un protocolo ritual o simplemente era una muestra práctica de apoyo vecinal. Pero viendo la sonrisa del escriba cuando prueba una tortilla tibia, parece más lo segundo. La mujer observa los glifos, inclina la cabeza y hace un comentario en voz baja. Tú no entiendes las palabras, pero él sí, porque responde con una risa que vibra suave en el taller. Dice que dejé el trazo más ancho de lo usual. Mis ojos ya no son los mismos, te traduce. Tú te ríes, pero ella te mira directamente con un gesto pícaro, como si sospechara que tú también habrías cometido un error mayor si intentaras escribir algo. No está equivocada. Apenas ella sale, entra otro visitante. Un muchacho joven, aprendiz de otro artesano. Trae un pequeño paquete envuelto en hojas de plátano. Lo deja junto al escriba con toda la timidez del mundo.
Es para que no se le enfríe el estómago, dice. Tú frunces el ceño porque no estás seguro de qué significa eso, pero el escriba te aclara. Infusión de hierbas. Ayuda a no tensar la espalda cuando uno trabaja mucho. Segundo chiste de esta sección cuando añade, aunque tú seguramente necesitarías 2. Tú respondes con un suspiro dramático, manteniendo la tradición. El joven observa los glisos con fascinación genuina, pero también con cierta ansiedad. Te das cuenta de que quiere preguntar algo, pero no se atreve. El escriba lo nota y mueve la cabeza con suavidad, invitándolo a hablar. El muchacho finalmente suelta la pregunta. Quiere saber si puede aprender a escribir con azul maya. El escriba se toma unos segundos para responder, no porque no sepa qué decir, sino porque elige sus palabras con cuidado. Primero, aprende a respirar. El color viene después. El muchacho asiente, aunque tú sospechas que no entendió del todo. Tú tampoco, pero lo dices con más dignidad. Después de que el aprendiz se marcha, llega un tercero, un hombre de mediana edad que parece venir solo a conversar. Saluda, se sienta en el suelo sin pedir permiso y empieza a hablar como si estuviera contando chismes. Tú no entiendes la mitad, pero te contagias del tono divertido con el que el escriba responde. Es un recordatorio precioso de otro dato histórico. En muchas aldeas mayas, los talleres nocturnos eran también puntos de convivencia, pequeños centros sociales donde la gente se acercaba para hablar, pedir consejo o simplemente compartir compañía. Historiadores aún discuten si esto era común en todas las regiones o si dependía de cada comunidad. Pero aquí, claramente, es tradición. El hombre se queda un buen rato, observando el trabajo del escriba con genuino interés. En un momento, señala un glifo recién trazado y pregunta si representa a cierta familia del pueblo. El escriba hace un gesto ambiguo. Podría, pero no diré nada. Los glifos tienen oídos. Tú te ríes porque crees que es otra de sus bromas, pero el hombre se lleva la mano al pecho con un dramático ¡ah!, que parece indicar que se lo tomó muy en serio. Tercer chiste involuntario. Cortesía de la confusión cultural. Finalmente, cuando el visitante se marcha, el taller vuelve a su silencio natural. El escriba aprovecha para estirarse un poco y comenta. Las visitas nocturnas son como el viento. A veces refrescan y a veces mueven las cosas donde no deben. Tú asciendes, aunque en tu caso el viento lo único que habría movido sería tu concentración. Y así, en cuestión de minutos, comprendes algo fundamental sobre la vida del escriba maya. Aunque trabaje en silencio, nunca está completamente solo. Su oficio es suyo, pero su noche pertenece también a la comunidad. Cada saludo, cada ofrenda, cada pregunta curiosa forma parte del tejido que sostiene su labor. Y tú, sentado en la penumbra, empiezas a sentir que también eres parte de ese tejido. El escriba respira hondo, estira los brazos hacia arriba y deja que los hombros caigan suavemente. La sala vuelve a la quietud, esa quietud amable que ya reconoces como su aliada nocturna. Pero tú no puedes evitar notar el ligero cansancio que empieza a colarse por los bordes de sus movimientos. La noche avanza, el trabajo es delicado y hasta los mejores escribas necesitan pequeños rituales para mantenerse atentos. Él te guiña un ojo, como si leyera tus pensamientos y murmura, «No te preocupes, todavía no me duermo». Primer chiste de esta sección, suave y oportuno. Lo primero que hace para combatir la fatiga es levantarse del petate con sorprendente suavidad. Parece que flota. Tú intentas imitarlo, y lo único que flota es tu equilibrio, que se tambalea hacia un lado. Él te mira, sonríe con infinita paciencia y señala un pequeño banco bajo que podría ayudarte. No todos nacen con las rodillas de un danzante, dice. Segundo chiste. Empieza a sentirse personal. Mientras él mueve los tobillos en círculos, una especie de estiramiento silencioso que cruje apenas, te explica que los escribas pasaban largas horas en posturas estáticas, por lo que aprender trucos para evitar calambres era parte esencial de la formación. Un dato verificable.
Muchos documentos coloniales mencionan ejercicios corporales entre los mayas, aunque rara vez se asocian directamente al trabajo de escritura. Historiadores aún discuten si estas prácticas eran parte formal del entrenamiento o simplemente costumbres adquiridas con la experiencia. El escriba, por su parte, actúa como si fueran tan naturales como respirar. Después de estirar las piernas, pasa a las muñecas. Hace giros lentos, suaves, primero con una mano, luego con la otra. Tú lo imitas y, claro, te suena algo que no debería sonar. Él asiente con la gravedad de un médico experimentado y sentencia. Esa articulación te está diciendo que ya eres adulto. Tercer chiste. Lo dice con voz tan neutra que te toma un segundo entenderlo. A continuación, toma una pequeña bolsa de tela y la abre con delicadeza. Dentro hay una mezcla de hierbas secas, menta local, hojas aromáticas y una pizca de flor de cacao. Lo huele profundamente. Tú haces lo mismo y sientes que el aroma te despierta los ojos desde dentro. Él vierte una pequeña cantidad en un cuenco con agua caliente que ha estado reposando cerca del brasero. Infusión para aclarar la mente sin hacer temblar el pulso, explica. Te ofrece un sorbo y tú lo aceptas con cautela. El sabor es suave, terroso, ligeramente dulce, y de inmediato entiendes por qué lo usa. Un dato curioso, casi escondido en notas etnográficas. Algunos artesanos mayas preferían mezclas aromáticas para mantenerse despiertos en lugar de depender exclusivamente de comida o bebida. Querían evitar cualquier energía demasiado intensa que pudiera afectar la precisión del trazo. Tú que habrías optado por un café bien cargado, te sorprende del equilibrio que esta infusión te da. Una vez que ambos terminan el pequeño sorbo, él limpia la mesa de trabajo con un paño suave. No porque esté desordenada, no lo está, sino porque, según te explica, limpiar la superficie ayuda también a limpiar la mente. Es un gesto simbólico que restablece la concentración. Y tú lo notas, el aire mismo parece reorganizarse cuando él pasa el paño. Luego viene un ritual que te toma por sorpresa. Toma una piedra pequeña, lisa, de color gris oscuro, la sostiene en la palma, cierra los ojos por un instante y la coloca en una esquina del taller. Tú lo observas sin comprender del todo. Él abre un ojo y dice, «Es para distraer a los malos sueños que se cuelan por aquí». Tú arqueas una ceja. ¿Funciona?, preguntas. Él se encoge de hombros y historiadores aún discuten si esto sirve para algo, pero yo duermo tranquilo, así que... Cuarto chiste, y probablemente la explicación más convincente que escucharás esta noche. Después de eso se sienta de nuevo, pero esta vez cambia la postura. Se inclina un poco hacia adelante con los hombros relajados. Antes de retomar el pincel, toma 2 respiraciones profundas, sincronizadas con la luz más tenue que ahora arroja la antorcha. Tú lo imitas casi por reflejo, y te das cuenta que el cansancio que habías empezado a sentir también disminuye. Finalmente saca un pequeño amuleto de fibras trenzadas y lo cuelga en un clavo cercano. Regalo de un aprendiz, dice que atrae claridad, y si no lo hace al menos se ve bonito. Quinto chiste, pronunciado con ternura. Cuando vuelve a tomar el pincel, ya no hay rastro de pesadez en su movimiento. Los rituales han surtido efecto. El cuerpo está suelto, la respiración estable, la mente nítida. Tú mismo te sientes más despierto, aunque no inquieto, justo en el punto perfecto entre lucidez y calma. Y así, mientras la antorcha sigue murmurando en la esquina, ambos regresan al trabajo nocturno. Los glifos esperan, los pigmentos siguen vivos, y la noche continúa extendiéndose como una cinta suave, lista para ser escrita. El escriba vuelve a inclinarse sobre la hoja de amate, ahora con una concentración renovada. Tú notas de inmediato que algo ha cambiado en su ritmo. Ya no está calentando motores, ahora está plenamente dentro del flujo del trabajo. Los pigmentos están despiertos, el cuerpo flexible, la mente clara. Y justo cuando crees que ya lo has visto todo, él empieza a trabajar con una precisión tan fina que sientes que estás observando un ritual secreto. Esta es la parte donde los glifos, como él te dijo antes, empiezan a contar sus propios secretos. Lo primero que traza es un conjunto de líneas verticales con detalles minúsculos. Tú frunces el ceño, intentando interpretarlas, pero él te dice suavemente, no intentes leerlos como si fueran letras.
Los glifos no hablan, muestran. Su tono no es regaño, es guía. Y mientras el pincel avanza, te explica que cada glifo maya puede reunir múltiples niveles de significado: fonético, simbólico, visual e histórico. Un glifo puede decir maíz, pero también puede decir vida, o un nombre, o una estación. Añade. Tú parpadeas, impresionado. Primer chiste del tramo cuando remata, como esas personas que dicen una cosa, pero quieren decir 5, solo que los glifos son más honestos. El glifo que está haciendo ahora representa un lugar. Lo sabes porque él te lo indica, haciendo un gesto en espiral con el pincel. Aquí, señala, va el símbolo de un valle sagrado. El diseño es complejo. Una forma que recuerda una colina, un río estilizado y encima un pequeño elemento que parece un ojo. Tú preguntas si todo eso cabe realmente en un solo símbolo. Él asiente, divertido. Los glifos no pierden tiempo, a diferencia de algunos narradores modernos que hablan 20 minutos para decir «estoy cansado». Segundo chiste. Directo, efectivo. Un dato bien conocido por arqueólogos y epigrafistas es que muchos glifos mayas combinaban elementos fonéticos con elementos puramente visuales. No eran alfabetos como los nuestros. Eran sistemas donde la estética, el sonido y el concepto se entrelazaban. Historiadores aún discuten si esta complejidad surgió por evolución lenta, por influencias rituales o por la necesidad de registrar genealogías densas sin llenar páginas enteras. Pero viendo al escriba trabajar, cualquiera diría que el sistema funciona porque se ajusta a cómo ellos conciben el mundo, como una red vibrante de relaciones. Mientras él avanza, agrega un glifo que parece un rostro. Tú te sorprendes por lo expresivo que resulta pese a su forma compacta. El escriba te señala los detalles, el ángulo de la boca, el estilo del tocado, la forma del ojo. Este indica quién participa en la historia, no solo un nombre, también su carácter. Tú levantas una ceja, impresionado. Él añade, ¿ves este detalle en la ceja? Eso significa sabiduría. Y luego con un gesto burlón agrega, si yo tuviera un glifo personal, creo que tendría solo una ceja levantada. Tercer chiste, dicho con impecable deadpan. El trabajo continúa, glifo tras glifo, pero tú empiezas a notar algo más. Hay pausas calculadas. El escriba se detiene antes de cada símbolo nuevo, como si consultara una biblioteca interna. Sus ojos se mueven hacia arriba, hacia un punto invisible en la pared. No estoy soñando, aclara antes de que preguntes. Solo estoy revisando mis recuerdos. Tú no sabes si lo dice literal o figuradamente, pero la imagen es hermosa. Un hombre que consulta silenciosamente la memoria colectiva de su pueblo antes de trazar cada símbolo. En un momento, señala un glifo que acaba de terminar. Parece simple, casi modesto, una serie de curvas que recuerdan el movimiento del agua. Este glifo cuenta algo que no aparece en ningún registro oficial. Tú te acercas más. Es un evento pequeño, una conversación entre dos personas que no eran nobles ni guerreros, pero igual merece ser recordado. Hay una ternura en su voz que te deja quieto. Es un recordatorio precioso de un hecho poco mencionado. Los escribas no solo registraban grandes acontecimientos, también preservaban gestos, rumores, detalles cotidianos. Era su manera de honrar la vida en todas sus escalas. Después, él toma el pigmento amarillo y añade una pequeña marca sobre un glifo previo. Tú lo observas, confundido. Él explica, esto indica emoción. Temor leve, en este caso. Tú te quedas boquiabierto. ¿Los glifos pueden mostrar emociones? Él sonríe. Claro. ¿Qué sentido tendría escribir una historia sin alma? Su manera de decirlo te da escalofríos suaves, de esos que se sienten en el buen sentido. Y luego viene un símbolo que él traza como si fuera especialmente importante. Un pequeño cuadrado con líneas diagonales rodeado de puntos. Este representa tiempo.
Tú te preparas para una explicación larga, pero él solo añade tiempo, moviéndose. Y luego, es un concepto delicado. Algunos dicen que es un dios, otros que es una fuerza. Ahí mismo introduce el punto académico obligatorio. Historiadores aún discuten si nuestros ancestros lo veían como algo que fluye o algo que respira. Tú te quedas en silencio, observando, entendiendo que los glifos no solo cuentan lo que pasó, sino cómo pasó y cómo se sintió. Cuando él termina esta serie de glifos, suelta el pincel con un suspiro suave de satisfacción. Mira lo que ha escrito, como quien contempla un jardín recién regado. Los glifos guardan secretos, pero solo los cuentan cuando la noche es paciente. Y tú te das cuenta de que, sin querer, la noche también te está contando los suyos. El escriba deja el pincel en reposo apenas un instante, lo justo para estirar la mano y acercar una jarra de agua fresca. Bebe un sorbo breve, casi ceremonioso, y vuelve a inclinarse sobre el amate. Pero esta vez no empieza a escribir de inmediato. En lugar de eso, cierra los ojos y susurra algo tan suave que casi se confunde con el murmullo de la noche. Cuando abre los ojos, tú notas el cambio. Ahora no solo va a escribir glifos, va a narrarlos. Va a convertir el silencio en una historia hablada, apenas un murmullo que vibra entre la tinta y la penumbra. En cuanto empieza a hablar, entiendes por qué algunos escribas preferían trabajar de noche. La voz fluye distinta, más baja, más profunda, más íntima. Él comienza a recitar en tono casi hipnótico la historia que está plasmando, un linaje que se remonta a generaciones anteriores, un nacimiento anunciado por señales en el cielo, un encuentro entre dos familias. Con cada frase tú percibes cómo su voz guía al pincel, y cómo el pincel, a su vez, acompaña a la voz. Es como ver a un músico tocar dos instrumentos al mismo tiempo, pero aquí los instrumentos son tinta y relato. Este personaje, murmura, señalando el glifo que representa un rostro, fue conocido por su calma. Nadie lo vio correr jamás. Hace una pausa breve antes de añadir, tú lo habrías odiado, siempre llegaba a tiempo. Primer chiste de la sección, dicho con una sonrisa apenas curvada. Tú inclinas la cabeza, aceptando la pequeña pulla. Mientras avanza se vuelve evidente que su narración no es un simple complemento del trabajo. Es una forma de verificar que los glifos respiran en armonía con lo que quiere registrar. Un dato que sí se menciona en textos de especialistas. Algunos escribas recitaban mentalmente o en voz baja los pasajes que escribían, no solo para recordar la estructura del relato, sino para mantener un ritmo uniforme. Historiadores aún discuten si esta práctica tenía un origen ritual o pedagógico, pero al ver cómo el escriba sincroniza su voz con cada trazo, es fácil imaginar que cumplía ambas funciones. Este glifo aquí, dice, mientras dibuja una línea fina con pigmento rojo, marca el momento en que los dos linajes se encuentran después de una disputa. Tú preguntas si fue una disputa grande. Él niega con la cabeza. No, solo una discusión sobre dónde plantar un huerto. Luego añade, los mayas tenían guerras y también tenían discusiones sobre verduras, igual de importantes, dependiendo de la abuela involucrada. Segundo chiste, suavísimo, pero imposible no imaginar a una abuela enfurecida defendiendo sus chiles. El escriba continúa narrando mientras agrega detalles minúsculos. Habla de un ancestro que soñó con un jaguar antes de casarse, de un día en que la luna parecía sonreír, de un niño que se escondía entre las mazorcas para evitar estudiar. Aquí te mira directamente, como si adivinara tu propia relación con el estudio, y tú te sientes sorprendentemente expuesto. Muchos de estos detalles no aparecerán literalmente en el registro, pero forman parte del tono que el escriba quiere capturar, porque como él te dice, los glifos cuentan hechos, pero la voz cuenta emociones. De pronto se detiene en un punto particular, mira el glifo que acaba de hacer y ladea la cabeza. Tú preguntas qué ocurre, y él responde, creo que este personaje era más terco de lo que recordaba. Tú te ríes pensando que es otro chiste, pero él añade, no, en serio, a veces, al narrar, uno vuelve a sentir la personalidad del ancestro.
Los glifos lo muestran, y aquí introduce el toque académico obligatorio. Historiadores aún discuten si los escribas transmitían rasgos emocionales intencionalmente o si simplemente surgían de la tradición oral que acompañaba el registro. Mientras él continúa, te das cuenta de que su voz funciona como un puente entre mundos, entre el pasado y el presente, entre lo visible y lo sugerido. No habla fuerte, no lo necesita, pero tiene ese tono que hace que uno quiera escuchar hasta el último murmullo. Tú te sorprendes respirando al mismo ritmo que él, y notas que hasta la antorcha parece moverse más despacio. En cierto momento él recita una frase antigua en un idioma que no entiendes, llena de sonidos suaves y redondos. Tú lo miras con curiosidad. Él traduce sin dejar de pintar. Significa algo así como: el maíz recuerda lo que tú olvidas. Tú frunces el ceño, intrigado. Él se encoge con humor. Es lo que dicen las abuelas, y créeme, las abuelas siempre tienen razón. Tercer chiste, entregado con solemnidad falsa. Cuando termina esta parte del relato, su voz se desvanece gradualmente, como un río calmándose. Su pincel descansa sobre una concha, y tú percibes que ha entrado en ese estado delicado, donde la mente esté clara y el cuerpo está suelto. El silencio regresa, no como interrupción, sino como cierre suavísimo de un capítulo oral. Toda historia quiere ser escuchada, pero algunas prefieren ser susurradas. Y tú, sentado en la penumbra, sientes que acabas de escuchar un susurro que no olvidarás. La noche avanza con la suavidad de un tapiz que se desenrolla lentamente. El escriba deja reposar el pincel y se incorpora con calma. Su cuerpo se estira como si llevara toda la vida escribiendo entre sombras, y quizá sí, quizá realmente la noche es su hogar natural. Luego, sin decir palabra, toma la antorcha y te señala con un leve gesto para que lo sigas afuera. Tú te levantas, con menos elegancia que él, tu rodilla vuelve a hacer ese ruidito que ya se está volviendo tradición, y él por supuesto no deja pasar la oportunidad. Creo que tus huesos quieren turno para escribir también. Primer chiste del tramo. Al cruzar la entrada del taller, la brisa te envuelve con un frescor inesperado. La diferencia entre el interior tibio y la intemperie nocturna es casi un abrazo. Pero lo más sorprendente es la luz. La luna brilla con un tono pálido, generoso, casi maternal. No es solo iluminación, es presencia. El escriba levanta la antorcha apenas un poco, pero enseguida la baja. No la necesita. Esta parte de su rutina nocturna se hace con luz lunar, no con fuego. La luna guía lo que los ojos no ven bien, murmura. Ese es un dato que, aunque puedas encontrar mencionado en estudios modernos sobre las prácticas mayas, cobra una nueva dimensión al verlo en acción. Según varios especialistas, ciertos registros relacionados con agricultura, nacimientos o fechas rituales se hacían solo durante fases lunares específicas. Historiadores aún discuten si esto era por mera práctica visual, la luz lunar es más estable que el fuego, o por significados simbólicos más profundos, vinculados al tiempo y la fertilidad. Pero aquí, en esta escena, lo simbólico y lo práctico parecen ser lo mismo. Caminan unos pasos hasta un claro ligero entre las chozas. Desde ahí el cielo se despliega sin obstáculos. Un mar profundo punteado de estrellas tan densas que parecen granos de maíz derramados sobre tinta negra. El escriba se queda quieto, respirando con una paz que solo la costumbre da. Tú te quedas a su lado, intentando imitar la misma postura solemne, aunque tu cuello ya protesta por mirar tanto hacia arriba. Él señala la luna con el índice, haciendo un semicírculo en el aire, y está creciendo, te dice. Eso significa que esta noche puedo registrar ciertos eventos familiares, no todos, solo los que la luna permite. Tú lo miras, intrigado. Él continúa. Hay historias que se escriben mejor con luna nueva, otras con luna llena, y algunas hace una pausa juguetona, solo con el permiso de una abuela. Segundo chiste disfrazado de sabiduría. Se inclina ligeramente, tomando un puñado de tierra seca entre los dedos. La deja deslizarse lentamente mientras observa el cielo, como si una cosa respondiera a la otra. Tú preguntas qué está haciendo, y él responde, solo viendo si la humedad del aire coincide con lo que la luna está diciendo. Lo dice como si fuera lo más normal del mundo. Tú frunces el ceño, pero luego sonríes. ¿Y coincide? Él te mira de reojo y dice, historiadores aún discuten eso.
Tercer chiste ejecutado con precisión quirúrgica. Luego, te invita a mirar un punto específico del cielo, una constelación que tú reconoces vagamente, pero que él recita con naturalidad. Te explica que ciertos glifos están asociados con configuraciones estelares no por astrología en el sentido modernísimo que imaginas, sino por observación. Patrones repetidos, señales atmosféricas, ciclos agrícolas. La noche, su calendario, su reloj, su mapa. Cuando era joven, dice de pronto, mi maestro me hacía memorizar el cielo cada noche. Decía que si podía recordar las estrellas, podría recordar cualquier genealogía. Tú te ríes, pero él añade, a veces funcionaba. Otras, bueno, solo miraba las estrellas por mirar. Cuarto chiste mezclado con nostalgia. Observa la luna un momento más, como si estuviera conversando con ella, luego afirma con tranquilidad, bien, es una buena noche para seguir escribiendo. Tú no sabes qué determinó exactamente, pero lo sientes. Algo se alineó, ya sea en el cielo, en su memoria o en su humor. De vuelta al taller, antes de entrar, él hace un gesto que te sorprende. Coloca la mano cerca de la puerta tocando el marco apenas con los dedos. No es un gesto supersticioso, sino un saludo. Te explica, para avisarle a la casa que regresamos. Tú arqueas la ceja, pero él añade, no quieres que el taller se asuste. Quinto chiste, tan tierno que casi parece cierto. Al volver a sentarse frente a la mate, su rostro tiene una serenidad nueva. Como si lo que vio allá afuera, el cielo, la luna, las memorias de su maestro, hubiera refrescado su espíritu más que cualquier infusión. Tú te acomodas también, sintiendo que algo cambió en ti. Quizá fue el aire, quizá la luna, quizá la manera en la que él escucha a la noche como si fuera una maestra paciente. Sea lo que sea, la noche continúa, y tú estás listo para seguir dentro de ella. El escriba vuelve a acomodarse frente a la mate, con una serenidad renovada. Y tú, ya más habituado a su ritmo nocturno, te sientas a su lado como si también formases parte del taller. Ahora, sin embargo, hay algo distinto en el ambiente. Una quietud más densa, más concentrada, como si la noche misma se hubiese acercado para observar cómo continúa la historia. Pero si hay algo inevitable en el trabajo minucioso, son los errores. Pequeños, inevitables, a veces casi invisibles, pero suficientes para provocar una pausa en la mano del escriba. No pasan ni 5 minutos antes de que ocurra. Mientras él traza una línea curva que debería conectar dos elementos del glifo, un movimiento imperceptiblemente brusco, quizá un músculo cansado, quizá una mota de polvo rebelde, hace que el trazo quede un poco más grueso de lo deseado. Tú lo ves en cámara lenta, casi conteniendo el aliento. Él, sin embargo, solo levanta el pincel con calma, respira profundamente y murmura. Ah, el destino quiere que practique la paciencia. Primer chiste del tramo, entregado con la suavidad de quien ha tenido esta conversación con el destino demasiadas veces. Lo que sigue es una lección silenciosa, pero reveladora. Él toma el pequeño cuchillo de obsidiana y comienza a raspar el exceso de tinta. Es un gesto delicado, controlado, casi cariñoso. No hay frustración, no hay prisa, solo precisión. La obsidiana es quisquillosa, comenta, sin dejar de raspar. Hoy parece de buen humor. Tú sonríes, imaginando la piedra con personalidad propia. Y él añade, aunque contigo probablemente se pondría celosa. Segundo chiste. Y no sabes si deberías sentirte halagado o preocupado. Mientras corrige la imperfección, te explica algo que ya intuías. Los escribas mayas sabían muy bien que la perfección literal no era el objetivo. Buscamos equilibrio, no exactitud. Si todo fuera perfecto, nadie creería que lo hizo una persona. Acompaña estas palabras con un gesto pequeño, como señalando la humanidad dentro del arte. Y tú lo comprendes. Estos errores, estas correcciones sutiles, son parte del ritmo del oficio, como respiraciones que no se pueden evitar. Un dato interesante que menciona con naturalidad es que según los textos y objetos arqueológicos, hay evidencia de correcciones en numerosos códices mayas. Errores que fueron raspados,
glifos ajustados, trazos reforzados. Historiadores aún discuten si estas correcciones eran consideradas faltas leves o parte normal del proceso creativo. Viendo al escriba trabajar, te inclinas por lo segundo. Una vez corregido el trazo, humedece el pincel, mezcla un poco de pigmento y repasa la línea. Y lo hace tan bien, tan suavemente, que tú no podrías identificar dónde estuvo el error si no lo hubieses visto con tus propios ojos. Él se aparta 1 centímetro, analiza el conjunto y asiente con satisfacción. Así, el glifo vuelve a confiar en mí. Lo interesante es que no es el único tropiezo de la noche. Unos minutos después, una gotita de pigmento amarillo, traicionera como pocas, cae desde el pincel secundario y se posa justo encima de un detalle rojo. Tú jadeas en silencio. Él parpadea y luego se ríe en voz baja. Los colores han decidido hablar entre ellos. No pasa nada. Tercer chiste acompañado de un brillo divertido en sus ojos. Esta vez no usa la obsidiana. En su lugar, aplica una técnica distinta. Toma una fibra seca, la enrolla en el punto del dedo y la usa como una pequeña esponja para absorber la mancha. Lo hace con movimientos lentos, repetidos, casi rítmicos. La mancha se atenúa, se suaviza, se transforma en parte del fondo. A veces los errores solo quieren ser convertidos en sombras. Explica. La frase te parece tan bonita que te gustaría escribirla en algún lado. Él te mira y añade, pero no lo hagas, mis sombras son sagradas. Cuarto chiste, y no sabes si deberías sentirte halagado o preocupado. A lo largo de esta sección empiezas a ver algo fundamental. El escriba no teme equivocarse, tampoco lo esconde. Más bien, conversa con el error, negocia con él, lo transforma. Es una relación madura, paciente, casi filosófica. Tú piensas en todas las veces que un simple error te ha hecho cerrar la computadora, renunciar al dibujo, borrar todo un archivo. Aquí, en cambio, un error es apenas un visitante inesperado que merece buen trato. Él mismo lo confirma. Un trazo torcido puede ser el maestro más sabio. Y aunque suene poético, tú sabes que lo dice con experiencia. Mientras vuelve a escribir, notas algo más. Las correcciones parecen parte coreográfica del proceso. No interrumpen la fluidez, la enriquecen. La noche fluye distinta después de cada ajuste, como si el trabajo hubiese respirado hondo junto a él. Cuando termina esta parte del registro, coloca el pincel boca abajo durante un momento, descansando las fibras, y luego te mira con una serenidad absoluta. Y dice, todo lo que vale la pena escribir necesita errores para afinarse. Y de pronto, entiendes que tú también. El escriba deja que el silencio se pose otra vez entre ustedes, suave como una manta recién extendida. Ha completado una parte importante del registro nocturno, y aunque podría seguir trabajando sin pausa, tú notas cómo su respiración cambia. No es cansancio extremo, sino una especie de transición. El cuerpo le recuerda que la noche también tiene sus propios rituales. Él se levanta lentamente, apaga la antorcha principal para que la habitación quede iluminada solo por el brillo pálido de la luna que entra desde la rendija del techo, y murmura, «Es hora de dar las gracias». Tú lo sigues con la mirada, intrigado. Lo observas caminar hacia una pequeña repisa de piedra ubicada en la pared norte del taller. Sobre ella reposan varios objetos, un trozo de jade pulido, un collar de cuentas de cerámica, un puñado de granos de maíz perfectamente alineados y una concha marina teñida por el tiempo. Él se acerca con pasos tranquilos y toma asiento frente a ellos. Las ofrendas mantienen el equilibrio, comenta, y luego añade, y también evitan que los ancestros me regañen por trabajar torcido. Primer chiste del tramo, pronunciado con voz de quien habla con familiares exigentes pero amorosos. Saca de una pequeña bolsa un anojo de hierbas secas, las coloca sobre un cuenco y enciende una brasa diminuta que hace que desprendan un aroma suave, terroso, con un punto dulce. Tú aspiras el olor sin querer, y te sorprende lo relajante que es, como si llevara siglos siendo usado para calmar a quienes escriben. Un dato curioso,
Registros arqueológicos y etnográficos mencionan que los mayas utilizaban plantas aromáticas, como copal, resinas y hojas dulces, para agradecer, pedir claridad o simplemente acompañar el trabajo nocturno. Historiadores aún discuten si estas ofrendas eran consideradas actos religiosos formales o gestos domésticos. El escriba claramente pertenece al segundo grupo. Íntimo, cotidiano, natural. Mientras el humo se eleva, él coloca 3 granos de maíz frente al jade. Dice, 1 por el día que pasó, 1 por la noche que me guía, y 1 por lo que aún no entiendo. Tú sonríes ante esa tercera razón, porque él la dice con una mezcla de humildad y humor. Si entendiera todo, no necesitaría escribirlo. Luego, con una mirada cómplice hacia ti, añade, y tú tampoco estarías aquí intentando no estornudar con el humo. Segundo chiste, oportuno como siempre. A continuación, toma la concha marina y la voltea, dejando al descubierto un pequeño glifo pintado en su interior. Mi maestro lo dibujó para recordarme que la paciencia también es un dios. Le acaricia el borde como si acariciara un recuerdo antiguo. Tú te das cuenta de que este momento no es solo para agradecer, sino también para reconectar con quienes le enseñaron, con quienes ya no están. La ofrenda es una conversación silenciosa con el pasado. Luego hace algo que no esperabas. Toma un pequeño trozo de tortilla, parte de la que una vecina trajo más temprano, y lo coloca junto a los granos de maíz. Siempre comparto un poco con quienes no pueden comer conmigo. Tú te conmueves un poco, pero él inmediatamente rompe la solemnidad diciendo, no porque se lo vayan a comer, solo porque les gusta saber que sigo siendo educado. Tercer chiste, dicho con esa impecable mezcla de ternura y sarcasmo. Después viene un momento de absoluta calma. Él cierra los ojos y junta las manos sobre el regazo. No habla, no se mueve, solo respira. Y tú que al principio no sabes si debes hacer lo mismo, terminas imitándolo. No por obligación, sino porque algo en la postura, en el silencio, en el olor suave de las hierbas te invita a participar. Mientras ambos permanecen ahí, te llega un pensamiento extraño. Este ritual no es un adorno, no es una pausa estética, es parte fundamental de su rutina. Es su manera de recordarse que no escribe solo para registrar acontecimientos, sino para que la vida de su comunidad tenga un hilo continuo, un tejido que conecte lo cotidiano con lo sagrado. Luego abre los ojos lentamente, como si volviera de un viaje corto pero necesario. Apaga la brasa con un toque rápido y limpia la repisa con la punta de los dedos. Guarda todo con un respeto que nunca exagera ni dramatiza. Es un acto simple, pero cargado de presencia. Por último, te mira y dice, lo más importante de una ofrenda no es lo que das, sino la calma que dejas que entre después. Y tú que has sentido cómo la noche se volvió más suave tras este pequeño ritual, no puedes estar más de acuerdo. Cuando vuelve a su puesto de trabajo, algo ha cambiado. La tinta parece brillar un poco más, la mesa se siente más ligera, y tú de alguna manera, también. El escriba regresa a su puesto con una serenidad tan palpable que parece haber dejado parte del peso del mundo sobre la repisa de ofrendas. Tú te sientas nuevamente a su lado, todavía sintiendo en la piel el eco suave del humo aromático. Pero ahora, en vez de tomar el pincel de inmediato, él se inclina hacia adelante y comienza a preparar el último acto silencioso de la noche: guardar el conocimiento. Lo observas tomar la hoja de amate ya trabajada, no con la delicadeza frágil de quien sostiene algo que podría romperse, sino con la reverencia de quien sostiene algo que vive. La acerca a la luz pálida que entra por la rendija del techo, la examina centímetro por centímetro, no para buscar errores, eso ya lo enfrentó antes, sino para verificar el equilibrio general. Los glifos deben dormir juntos, no peleados, murmura. Primer chiste del tramo, pronunciado con ese tono semiserio que ya te resulta familiar. Luego se pone a revisar el borde inferior, donde ciertos glifos funcionan como una especie de firma contextual. Tú notas que sus ojos recorren esos símbolos con especial atención. Él explica, esto indica dónde se debe guardar este registro. No puedes mezclar linajes, ni ciclos lunares, ni relatos rituales. Lo dice como si fuera algo absolutamente obvio, aunque tú estás convencido de que, si te dejaran solo en ese archivo de códices,
tardarías 2 minutos en convertirlo todo en un caos monumental. Se acerca a una esquina del taller donde hay una estructura hecha con tablillas de madera y cuerdas entrelazadas. Es un pequeño archivo doméstico, organizado con una precisión impecable. Te das cuenta de algo interesante. Cada paquete de hojas está envuelto en telas de colores diferentes. Él lo nota y dice, algunas telas indican fechas, otras temas, otras... bueno, porque me gustan. Segundo chiste, aunque probablemente sea verdad. Antes de guardar la hoja recién escrita, toma un pincel casi seco y añade un último detalle que tú jamás habrías visto si él no lo señalara. Esto es para mí. Así sé que esta hoja pertenece a mi mano y no la de un aprendiz. Te sorprende ese gesto íntimo, como firmar una obra sin firmarla. Un dato que coincide con ciertos análisis de códices mayas. Algunos escribas usaban micro detalles personales para identificar su trabajo. Historiadores aún discuten si esto era una especie de orgullo artístico o una necesidad organizativa en talleres donde trabajaban varias personas. Viéndolo a él, probablemente ambas. Cuando finalmente estás satisfecho, dobla la hoja con precisión exacta, como si cada pliegue tuviera peso ceremonial. Luego la envuelve en una tela tejida con patrones geométricos, cuidadosamente elaborada. Tú la reconoces de antes, pertenece al ciclo lunar actual, y él lo confirma. Esta historia nació bajo esta luna, y debe dormir con ella. Se acerca al estante y abre un pequeño paquete que ya estaba ahí desde antes. Dentro hay otras hojas envueltas de forma similar. Él coloca la nueva hoja justo encima, alisando la tela con la palma de la mano, y mientras lo hace, murmura algo en voz baja. Un agradecimiento, un saludo, quizá un deseo. No lo repite para ti. Y tú sabes, instintivamente, que no necesita hacerlo. El taller, sin embargo, no está listo todavía. Él regresa a la mesa y comienza a cubrir los pigmentos uno por uno. Primero, el azul maya. Lo protege con una tapa hecha de calabaza seca. El azul es terco. Si no lo cubres bien, se escapa. Tercer chiste, acompañado de una sonrisa ligera. Luego cierra el rojo, el amarillo, el negro, todos acomodados en su sitio, como niños siendo arropados antes de dormir. Los pinceles que no se limpian se quejan al día siguiente. Cuarto chiste, entregado con absoluta solemnidad falsa. Finalmente, recoge pequeños restos de fibras, polvos, gotas secas y los coloca en un cuenco que luego llevará fuera para devolverlos a la tierra. Nada se desperdicia, todo vuelve. Y ahí mismo añade, menos tu energía. Esa sí se te está acabando. Quinto chiste del tramo, dirigido directamente hacia ti, que ya sientes los párpados más pesados. Cuando todo está guardado, cubierto y acomodado, el taller adquiere otro aspecto. Ya no es un lugar de trabajo, es un espacio en reposo. Los objetos han vuelto a dormir y tú puedes sentir el cambio físico en la habitación. Hay menos tensión, menos actividad, menos chispa, pero más calma. Guardar no es esconder, reflexiona el escriba al final. Es permitir que el conocimiento respire hasta mañana. Y tú, con esa frase resonando suavemente en tu mente, entiendes que incluso el acto de guardar es parte del arte. La noche ya está madura, tan silenciosa y profunda, que parece sostener el taller con ambas manos. Tú sientes el cansancio llegar lentamente, como un animal manso que se recuesta a tu lado. El escriba también lo siente, aunque su rostro lo disimula con dignidad. Se estira suavemente, haciendo crujir apenas la espalda, y dice con un suspiro satisfecho: La noche hizo su parte, y ahora me toca a mí terminar la mía. Primer chiste del tramo, porque tú sabes que él lleva horas haciendo su parte. Lo observas mientras hace un último recorrido visual por el taller. Revisa que los pigmentos estén bien cubiertos, que la piedra de moler haya quedado limpia, que las herramientas descansen en su posición exacta. Nada debe quedar fuera de lugar, no por obsesión, sino por respeto al trabajo y al espacio. El taller también duerme, murmura. Si lo dejo desordenado, sueña mal. Segundo chiste, dicho tan serio que tardas un segundo en procesarlo. Luego, toma la antorcha restante, la que aún parpadea débilmente, y la reduce con un movimiento experto,
para que solo quede una brasa mínima. La luz en la habitación se vuelve aún más suave, casi líquida. Tú te das cuenta de que este es el momento en que el taller deja de ser un lugar de actividad y se transforma en un pequeño santuario que flota en penumbra. El escriba recoge el cuenco con las pequeñas sobras del trabajo, fibras, restos de pigmento seco, migajas invisibles de creación, y sale contigo hacia el exterior. El aire fresco te envuelve un momento. Él camina unos pasos y deposita el contenido del cuenco a los pies de una planta grande. Quizá una ceiba joven. Ella escucha todas las noches. Le gusta que le cuente lo que escribí. Luego te mira de reojo, y al menos no critica mis curvas torcidas. Tercer chiste, tan suave como la brisa. Regresan al interior donde ya casi no queda luz. Él se arrodilla junto al petate y enrolla cuidadosamente su manto, lo dejando listo para la madrugada siguiente. También ajusta las pequeñas telas que cubren los paquetes de hojas guardadas, como si las acomodara para que duerman cómodamente. Este gesto, que podría parecer mínimo, tiene una delicadeza que te conmueve. Hay algo íntimo, ancestral, en ver a alguien asegurarse de que su conocimiento descanse antes que él. Finalmente, apaga por completo la brasa. La oscuridad se vuelve total durante un par de segundos, hasta que la luz de la luna encuentra su camino por la rendija alta. Los dos quedan bañados en un resplandor suave, frío, casi plateado. Él respira profundo y dice, «Es hora». Y por primera vez en la noche no se refiere a un glifo, o al cielo, o a un visitante. Se refiere a sí mismo. Se tiende sobre el petate, acomodando las manos detrás de la cabeza. Tú te sientas a su lado, observando la manera en que la luna dibuja contornos en su rostro cansado pero satisfecho. Los sonidos de la aldea han disminuido hasta volverse un murmullo lejano. La noche ha hecho su obra. Y él también. ¿Sabes qué es lo mejor de escribir de noche? Pregunta con voz ya más baja, más arrastrada. Tú haces un gesto negando. Que el sueño llega sin pelear. Cuarto chiste, o quizás solo una verdad disfrazada. Cierra los ojos y toma una respiración lenta, larga, y mientras exhala, añade. La historia de esta noche seguirá creciendo mientras dormimos. La frase cae en el aire como una telita liviana que se posa donde quiera. Y tú, sin darte cuenta, ya estás entrando en ese mismo descenso suave, como si la propia noche te invitara a dejarte llevar. La luna sigue derramando su luz tranquila sobre el taller, y el escriba, ya acostado, parece hundirse poco a poco en la suavidad del petate, como quien se desliza dentro de un río tibio. Tú también sientes cómo la noche cambia de textura. Ya no es una noche despierta, vibrante, llena de pigmentos y trazos. Ahora es una noche extensa, lenta, mullida, hecha para envolver, no para guiar. Afuera, el murmullo distante de los grillos se vuelve un ritmo constante, casi circular. La brisa mueve apenas las hojas de palma, creando un sonido que podría confundirse con un suspiro muy largo. Todo en el ambiente se vuelve más suave, más lento, más bajo. Cada detalle, la madera, el barro, las telas, incluso los pinceles dormidos, parecen respirar a un mismo compás. Un compás diseñado para ayudarte a soltar el día. El escriba inspira profundamente una vez más, y esa respiración se convierte casi en una invitación. Un recordatorio de que, igual que los glifos necesitan tiempo para asentarse, tú también necesitas espacio para descansar. La noche no te pide nada, no exige nada, solo te ofrece un rincón tranquilo donde puedas cerrar los ojos sin prisa. Imagina la luz de la luna cayendo sobre ti igual que cae sobre él, fresca, ligera, casi líquida. Imagina el olor tenue de las hierbas que aún flota en el aire.
Imagina la calidez serena del taller ahora vacío, listo para soñar sus propios sueños antiguos. Y mientras esa imagen se va haciendo más difusa, más blanda, más lejana, permites que tu propia respiración se vuelva más lenta, más profunda, más estable. Dejas que el día se desprenda. Dejas que la mente se aquiete. Dejas que la noche te lleve suavemente.